de Marco Antonio López, más conocido como Paribet, se refirió al caso que involucra al esposo de la animadora Tonka Tomisic y aseguró que pese a las escuchas telefónicas no existirían antecedentes que lo vinculen a una banda delictual. Max, tú nos tienes más detalles. Hola Roberto, muy buenos días. Sí, todas estas antecedentes que se han vertido en medios de comunicación digital y que dan cuenta de esta presunta participación de Paribet, Marco Antonio López Spaghi, en esta red internacional que compraba relojes robados y además piedras preciosas, según algunas escuchas telefónicas que se han dado a conocer, serían, según el abogado de este líder espiritual, falsas. Dice que la Fiscalía no tiene ningún antecedente para poder formalizar a su defendido. De hecho, dicen que llevan ya varios años investigándolo y aún no han podido concretar ninguna acción para judicializar la causa, vale decir, formalizarlo, por ejemplo, en esta investigación por lavado de activos que está llevando a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente. Él dice que la policía se ha visto seducida por el nombre de su representado y también por la esposa de este, la conocida animadora Tonka Tomisic, a quien no tienen vinculada en ninguna parte de la carpeta investigativa, como aseguraría en algún momento en una entrevista que dio a Chilevisión Noticias Harold Vilches, este denominado de Rey del Oro, y quien también tiene participación en esta investigación en calidad de imputado, quien fue incluso presentado en algunas escuchas conversando con Paribet y también en algunas reuniones que tuvieron, por ejemplo, al interior del Hotel Sheraton. Lo cierto es que la defensa de Paribet pide que la Fiscalía ya empiece a fijarse plazos porque pese a tener calidad de imputado dicen que no se le ha podido vincular ningún antecedente con esta investigación, menos con el delito de lavado de activos. Escuchemos a Mario Vargas, el abogado de Paribet, quien salió en defensa de su representado asegurando que no tiene ninguna vinculación con esta supuesta red internacional de compra y venta de relojes robados. Las policías acá han hecho un trabajo muy deficiente. Tanto es así que las personas que estuvieron a cargo de esta investigación, ¿cierto?, fueron detenidas, están formalizadas, procesadas, algunas con arresto, ¿cierto?, por los delitos de corrupción que se produjeron a propósito de esta investigación. Por lo tanto, la información que emana esos informes es una información que para nosotros es cuestionable. Y así lo hemos entendido, ¿cierto?, y eso es lo que hemos estado tratando de comunicar desde un principio. Acá hay una deficiente investigación por parte de las policías y lo que trataron de hacer, ¿cierto?, es ensuciar el nombre de mi representado. Las escuchas son versiones parcializadas de conversaciones mucho más largas. Acá hay cientos de horas de archivo de comunicaciones con muchas interacciones entre distintas personas. ¿Qué es lo que hace la policía? Solo toma las conversaciones de mi cliente y las traspasa a la carpeta. Sin embargo, dichas conversaciones no se condicen ni con la realidad, ni además con las evidencias de la carpeta. Las conversaciones que puedan haber entre terceros, porque no es una conversación de mi cliente con esta persona, no podemos hacernos responsables nosotros. Pero en la realidad nunca existió ningún hecho irregular que vincule al señor Marco Antonio López. Ahora, la visión que tiene Max, el abogado, va a tener que probarla ante el tribunal, porque una cosa es que él diga que no tiene ninguna relación, pero otra muy distinta son las pruebas que acumule la Fiscalía. Y aquí hay grandes dudas respecto de esta investigación, que hasta ahora no tiene personas formalizadas. Han pasado cerca de 6 meses desde que se conocieron las primeras escuchas telefónicas y queda la sensación de que aquí hay dos posibilidades. O la policía y la Fiscalía todavía no reúnen las pruebas para formalizar, y es eso lo que ha pasado en este tiempo, o están preparando una prueba mucho mayor que sea irrefutable, ¿no? Sí, efectivamente, y en cuanto a los plazos también que pedía el abogado Mario Vargas, hay que recordar que por ley existen 2 años como plazo máximo para una investigación, incluso el Ministerio Público después puede pedir ir ampliando esto, todavía no se cumple ese plazo. Pero claro, él lo que da cuenta es que habrían escuchas de años anteriores, como el 2020, que se habrían sumado a este caso y que no tendrían que ver, por ejemplo, con el lavado de activos. Porque ¿cómo se llega a vincular a Paribet con esta investigación? Porque él tenía una suerte de prestamistas que le daban dinero a cambio de cheques en blanco que posteriormente se cobraban, y ahí se iban haciendo algunos negocios. Pero ¿qué decían las escuchas, por ejemplo,
de estos préstamos, que no entendían por qué él adquiría estos relojes que estas personas dicen que adquirió informalmente en una cifra, por ejemplo, de 20 millones y después los vendía en 15. Esa era la duda que le quedaba a los prestamistas. ¿Cuál era la ganancia de Paribet con esto? Incluso se puede apreciar en algunas escuchas que hay cheques que salieron protestados porque no tenían fondos. Entonces, todas estas dudas son las que va a tener que acomodar la Fiscalía en esta investigación para poder llevarlo a una audiencia de formalización de cargos, porque la audiencia de formalización es algo muy simple. Solamente se le comunica a la persona que se está investigando un cierto delito en contra de él. En este caso sería lavado de activos en contra de Marco Antonio López Spagui, pero después viene la instancia del juicio oral, en donde todas esas pruebas hay que acreditarlas. El caso más emblemático en este sentido es el caso Bombas, el primero, en el cual la Fiscalía Oriente, cuando estaba dirigida por Javier Armendáriz, nunca quiso formalizar a los presuntos autores de esto. Lo tomó la Fiscalía Sur, en un mes lo formalizó y finalmente en el juicio eso terminó siendo un desastre, incluso con pagos en costas para el Estado por cerca de 1.000 millones de pesos, porque estas personas estuvieron privadas de libertad cuando finalmente fueron declaradas inocentes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se formaliza a alguien y posteriormente no se tienen las pruebas para llevarlo a un juicio oral. Vamos a escuchar al abogado con respecto a estos hechos que él considera que no son constitutivos de delito, que su representado es inocente y que no entiende por qué está esta imputación en contra de él. Escuchemos. La verdad que uno, cuando se vincula con gente, con personas en la sociedad en general, se vincula desde la buena fe. Cuando entra alguien, ¿cierto?, o uno conoce a alguien, no le pide la extrafiliación, el certificado de antecedentes, ¿cierto?, ni nada. Mi representado ha realizado cientos de operaciones en el comercio formal, banca, y también ha optado en algunas ocasiones, ¿cierto?, para financiar sus operaciones y sus negocios lícitos, realizar un factoring o un canjear dinero, ¿cierto?, por un cheque a propósito de sus negocios. Si se vincula con la señora de Dinamarca o con cualquier otro, son decisiones personales de él que no tiene por qué justificarlas. Uno no tiene por qué, ¿cierto?, justificar con quién decide relacionarse. El estar asociado a algún ilícito o alguna conducta impropia dentro del ambiente normal ya va a dañar absolutamente la reputación, que es el activo más importante al cual deben sostenerse este tipo de celebridades o figuras que están evidentemente poniendo su vida al escrutinio público. Bueno, en el fondo la conclusión del abogado es que si él hace negocios con personas que están imputadas en un caso, no tiene por qué él aparecer como imputado en este caso. Según el abogado Mario Vargas, los negocios de Paribet con estas personas sindicadas como imputados en esta investigación serían solamente de factoring. Le prestaban dinero para un negocio minero que tenía Paribet en el norte, el cual quería asumir con sus propios fondos y no pedir préstamos, y de esta forma él dejaba cheques en garantía. Así es como la Fiscalía comienza a investigarlo y hoy en día tiene esta calidad de imputado en esta investigación muy compleja por un delito de lavado de activos. Bien, Max, muchísimas gracias por toda la información.